Vamos a ver cómo se calcula el ángulo entre dos líneas. Entonces dibujo, por ejemplo, aquí una línea. Una línea, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta línea? Línea oblicua, ¿no? Eso habría que saberlo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta. Vamos a ponerla así. Entonces tenemos O2, O1, y ahí esa le vamos a llamar, sabéis que son letras minúsculas, A1, A2. Vale. Bueno, pues tenemos ahí dos líneas, hay que calcular el ángulo que forman, ¿no? Entonces intuitivamente pensamos en ellas, tenemos aquí, por ejemplo, esta línea, aquí la veis, ¿no? Una línea oblicua, ¿no? Y la otra línea oblicua. Las dos proyecciones son oblicuas respecto a la línea de tierra. Y en el espacio ambas líneas también. Vale. Entonces, claro, ¿cómo podemos calcular si ni siquiera se cortan, se cruzan, ¿no? Recordad que si dos líneas se cortan, tienen un punto en común y por lo tanto ese punto está proyectado en planta y alzado. Eso quiere decir que la representación de dos líneas que se cortan, pues es esta. O sea que este punto es único para las dos proyecciones, pasan por ese punto, ¿no? Mientras que si las líneas hacen esto, por ejemplo, como este punto, esto no es la representación de un punto endiédrico, las líneas se cruzan, ¿no? Aquí se cruzan y aquí se cortan, ¿vale? Bueno, pues sabemos que se cruzan, pero si yo hago una línea paralela a la roja, por ejemplo, por este punto, por un punto cualquiera, cojo el que quiera, entonces puedo hacer el plano que las contiene, lo abato y ya sé el ángulo que forman, ¿no? Entonces, cojo este punto mismo, hago una paralela a ella, y por este punto hago una paralela también a esta, y vemos que corta aquí. ¿Vale? Por lo tanto, ya sabemos que la línea paralela a la anterior es esta. Y ya tenemos las dos líneas, entonces lo que puedo hacer es abatir y ya veo el ángulo que forman y se acabó el ejercicio. ¿Vale? ¿Entendéis? O sea que he hecho una paralela a la roja por un punto cualquiera de la recta. Creo que el más sencillo, el más intuitivo es este. Y entonces ahora paso un plano por ellas y abato el plano. Y una vez que esté abatido, pues ya sé que ese es el ángulo, ¿vale? Entonces fijaros, el plano que pasa por ellas es este. Lo vamos a hacer en otro color. Sería este plano que voy a poner aquí, por ejemplo, en negro de otro grosor. Este es el plano que las contiene, ¿vale? ¿Y por qué he hecho una paralela? Porque si os fijáis, si tengo dos líneas que se cruzan, como estas dos que no se cortan, si hago una paralela a ella, el ángulo que forman es este, es el menor de los dos ángulos que forman, ¿no? Porque forma este ángulo y forma este, ¿no? Entonces basta con que haga una paralela, ¿vale? Por eso hice una paralela y ahora abato esto y se acabó el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo abatir? Pues fijaros que esto tiene esta altura, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Desde este punto hacía una perpendicular, cogía esta altura, la coloco aquí en paralelo a la traza, entonces cojo esa altura, la coloco aquí y ahora unía este punto con este. De manera que al hacer este arco, ya sé que ahora, fijaros que este punto viene a parar aquí, por lo tanto, esta es una línea y esta es la otra. Y este es el ángulo que forma, ¿vale? Bueno, pues esa sería la solución, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, hice por un punto una paralela a la recta roja, ¿vale? Y las dos líneas se cortan ahí y simplemente abatí el plano que las contiene. O sea que el plano pasa por las dos líneas y hice esto así. Bueno, entonces podemos verificarlo en 3D si recortamos ahí y vemos que efectivamente esa es la solución, ¿no? O sea que por ahí pasa una línea y por aquí pasa la otra. Fijaros que he hecho esto así. Bueno, ahí está, ¿no? O sea que lo que hice fue coger esta altura, ¿vale? Hacer centro aquí y hacer este arco, ¿vale? Hasta que corta la perpendicular aquí. ¿Vale? O sea que hice este giro, ¿no? Esto que tenemos aquí es realmente lo que hice en el espacio aquí. O sea que en el espacio hice esto así, hice este giro, ¿no?
Vale, ¿os acordáis, no? Pero para no hacerlo en el espacio, porque no puedo hacerlo en planta, no sé por dónde va a caer este arco, pues hago el abatimiento del plano que contiene el arco junto con este triángulo, hago aquí el giro y la intersección del arco con la perpendicular a esta línea, es la solución. Entonces uno, este punto, ya que ese punto está ahí en el eje de giro, ¿no? Seguirá estando ahí una vez que obtenga el abatimiento de este punto, aquí. La altura la coloqué siempre, la colocáis a partir de este punto, que es en realidad la proyección del punto este, y esa altura la colocáis aquí, desde este punto aquí, en paralelo a esta línea, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad estáis haciendo esto así, estáis cogiendo aquí esto en el espacio, ¿no? Estáis girando esto aquí, en el espacio, ¿lo veis, no? Míralo así en 3D. Estás cogiendo esta altura en vertical, ¿no? Y ahora haces esto. Y para que esto esté en vertical, y esta es la línea de máxima pendiente, o sea que esta es ortogonal, ¿no? Vale, entonces lo que estás haciendo, este giro espacial lo haces aquí, la intersección de esto con la perpendicular me da el punto. Eso quiere decir que las dos líneas que están aquí en el espacio, al abatirlas, son estas dos y forman este ángulo. Bueno, y como ya dijimos, es el menor de los dos ángulos, o sea que este ángulo es mayor que este, por lo tanto cogemos este de aquí, ¿vale? Siempre ángulos, distancias es la menor. Lógicamente no cogemos la distancia mayor entre varios puntos, ¿no? Vale. Entonces siempre cogemos la distancia y el ángulo, también cogemos la menor, ¿vale?